Sociedad taína. Los taínos fueron los primeros habitantes de las Antillas, los cuales no han dejado su legado y su gran historia para el conocimiento de esto. He aquí un breve documental de la sociedad taína. Origen. Las Antillas se fueron poblando por grupos aborígenes pertenecientes al grupo de indígenas de los arahuacos que emigraron de las cuencas de los ríos Orinoco en Venezuela, así como de Singó y Tapajo en la Guayana en el siglo XV. El medio que permitió el traslado de los pobladores sudamericanos, aparte del aprovechamiento de las corrientes marinas y el rosario de la isla que conforman el archipiélago, fue la canoa. Durante la emigración de estos aborígenes se conocen 4 periodos, en los que conocemos a los iguayos, que se establecieron en el nordeste de la isla, los macorices, que se dedicaron a la caza y a la pesca, los ineris, que eran agricultores y trabajaban la cerámica decorada con pintura, y los taínos, que eran el grupo principal y el cual encontraron los españoles en la isla. Religión. Como todo pueblo primitivo, fue muy importante, de ahí que creyeron en dioses más fuertes que otros, y los caciques se dieron a respetar por toda la población, que los consideró portavoces de esos dioses y autorizado a comunicarse con ellos. Esto se realizaba a través de la ceremonia conocida como el rito de la caoba, en la que consumían una droga alucinógena. Su práctica religiosa estuvo condicionada por la magia animista, la que realizaban a través de ceremonias y prácticas especiales de los semíes o dioses, de acuerdo con su creencia. En estas fiestas ofrecían productos agrícolas y otros bienes a los dioses y efectuaban sacrificio en su honor. Asimismo se celebraban bailes cantados por una persona en particular, el anciano de la tribu. Los semíes eran figuras bajo las cuales representaban sus divinidades como creían haberlas visto, y los pobladores hacían estas figuras que fueron sus ídolos y podían ser de cualquier animal, las cuales eran creadas de piedra o tierra cocida. Sus principales dioses fueron 2 semis, Yocabubagua y Maurocotí. Política. Los taínos tenían un elevado sentido de la solidaridad social entre sus miembros, por lo que no existían las disputas. La misma estructura social contribuía a fomentar ese sentimiento de unidad tribal. El matrimonio se llevaba a cabo, el que aparentemente se asemeja a la compra de la novia. Consistía en dar regalos a la familia de la novia, tales como collares hechos de piedrecillas o huesos. Existían varias posiciones con respecto a la base de la organización social de los taínos. La educación era responsabilidad familiar y social. Los hijos se criaban bajo la tutela de los abuelos, pero en esa crianza cooperaban las demás personas mayores. Esta explicación taína sobre el origen de las cosas, las enseñanzas de las hazañas antepasadas que los niños aprendían a recitar, así como las tradiciones familiares, especialmente las del trabajo. Aparte del régimen familiar, existía otro tipo de organización social de orden político. Jerarquía sociopolítica. Caciques eran los jefes supremos. El rango y las fuerzas les permitían tener varias mujeres. Su autoridad descansaba en la aceptación tribal, la cual significaba que la tribu decidiera o participara en su elección y toma de decisiones. Ni taínos eran caciques de menor señorío o rango. Beíques tenían un rango parecido al de los nitaínos. Naborias eran los siervos que trabajaban para los caciques y nitaínos. Pueblo, gente común que compartía sus bienes colectivamente. Antes de la llegada de los españoles en 1492, la isla era llamada por los taínos Haití y se encontraba dividida en 5 cacicazgos. División política. El cacicazgo de Marién. Su líder era Guacanagariz, que fue el primero conocido por los españoles. Gobernaba en la costa norte, desde el extremo de la isla,
extendiéndose al este. Cacicazgo de Maguana, gobernado por Caunabo, quien era caribe, nacido en las Antillas Menores. Este tenía la provincia del Cibao y casi toda la zona recorrida por el río Artibonito. Cacicazgo de Jaragua era el más extenso y poblado de los Incos y debía su nombre a un gran lago que constituyó el centro cultural más importante de la isla. El Cacicazgo de Higüey comprendía toda la parte oriental de la isla, se extendía hacia la costa del norte, el río Yaque y hacia el sur de los Ama. Su gobernante era Cayacoa. Los caciques tenían amplios derechos sobre el pueblo común, pero en situaciones difíciles actuaban de acuerdo a aquellos que los nitaínos y otros miembros de la comunidad le decían. Por último, el Cacicazgo de Magua. Su líder era Guarionés. Comprendió la mejor parte de la región, que luego fue llamada la Vega Real. Los españoles luego fundaron allí la ciudad de la Concepción de la Vega. Economía. Los taínos se dedicaron a la agricultura, la caza y la pesca, destacándose en la primera. Sembraban plantas domésticas en Sudamérica que estos habían traído en su primer viaje. Para cultivar la tierra usaban el sistema de los montones, que consistió en acumular la tierra en forma circular. Estos sembradíos se llamaban conucos. Estos cultivaban el ñame, yautía, el cacao, el coco, la uyama, el maíz, la batata, el maní, la piña, la yuca, el jobo, entre otros. En torno a la pesca, los taínos utilizaban canoas fabricadas de una sola pieza, del tronco de una ceiba, un almacigo u otro árbol adecuado. Esta permitía a los aborígenes el consumo de jutía, iguanas y pescados, mientras que la caza le posibilitaba la obtención de aves, abundando en sus épocas las palomas, tórtolas y otras. Luego distribuían en partes iguales lo que obtenían de la tierra y el mar. Con esto ya sabemos quiénes fueron los primeros pobladores de nuestra preciosa isla, de lo que hoy es República Dominicana. Dichos aportes, como la agricultura, hoy en día es una de las grandes fuentes de ingresos de nuestro país.